Welcome to our first installment of our series on the seven churches of Revelation. Bienvenido a nuestra serie acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. Why are we doing this? ¿Por qué estamos haciendo eso? Well, here's one reason. Aquí es una razón. John chapter 5, verse 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. So God expects us to read His Word. Entonces Dios espera que leemos y estudiamos su palabra. But all of it? ¿Pero toda? Even that book of Revelation? Aún ese libro de Apocalipsis, With all the symbolism? con todos esos símbolos, That book that's difficult to understand? ese libro que es difícil de entender. Let me share a story with you. Quiero compartir una historia con ustedes. Many years ago, I was in the hospital for a minor surgery. Hace muchos años yo estaba en el hospital por una cirugía con riesgo mínimo. At that time, I was a member of a Protestant denomination, which I won't mention. En ese tiempo yo era parte de una denominación de una iglesia cristiana muy popular que no lo voy a mencionar en ese momento. And one day, this pastor walked into my hospital room. Y un día un pastor entró a mi cuarto en el hospital. I suppose I had put my religion on my admission form. Creo que ha puesto mi religión en mi suscripción o en mi hoja para darme de alta en el hospital. They had passed my name on to this pastor. Después pasaron mi nombre a ese pastor. So he walks in and we begin to chat. Entonces él entra y empezamos a platicar. And after a few minutes, Y después de unos minutos, he makes the mistake of asking me this question. él se equivocó en preguntarme la siguiente pregunta. Is there anything you'd like to discuss? ¿Hay algo que a usted le gustaría platicar? Well, a co-worker had recently given me a book about prophecy. Bueno, un compañero de trabajo recientemente en esa ocasión me dio como regalo un libro acerca de profecía bíblica.
I like the idea of knowing what the future held for me. A mí me gusta mucho tener la idea de lo que es el futuro o que viene en el futuro. So that led me to begin reading the book of Revelation. Entonces, ese regalo, ese libro, puso en mí un gran anhelo estudiar el libro de Apocalipsis. The book of Revelation contains much prophecy. El libro de Apocalipsis incluye mucha profecía bíblica. It actually calls itself a book of prophecy. Aún así, se llama a sí mismo un libro de profecía bíblica. And I had a book about Revelation on the table next to my bed. Y yo tenía un libro acerca de Apocalipsis al lado de mi cama ahí en el hospital. And I said, yes, there's something I want to talk about. Yo digo, sí, claro, hay algo que yo quiero platicar con usted. I reached for the book and said, I want to talk about this. Entonces yo agarré mi libro y dijo, yo quiero hablar de eso. Oh, no. El pastor dijo, no creo. That book is very deep. Ese libro es muy profundo. Much symbolism. Hay tanta simbolismo. Hard to understand. Es difícil entender. We don't like to talk about it. Y no nos gusta platicar sobre eso. Well, Bueno, shortly, he had left my room, un tiempo después que salió de mi cuarto, and shortly I was no longer a member of that denomination. y muy pronto después yo dejé de ser miembro de cierta denominación cristiana. You see, I had begun to read the book of Revelation, ¿Ves? Yo empecé a estudiar y leer el libro de Apocalipsis. and I had read at least the first 3 verses of the book. Yo he leído tanto que leí los primeros 3 versículos del libro. And the 3rd verse in the book says this: Y el tercer versículo del libro dice lo siguiente: Blessed is he that readeth, Bienaventurado el que lee they that hear the words of this prophecy, y los que oyen las palabras de esta profecía keep those things which are written therein, for the time is at hand. y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. I wanted that blessing. Yo quería esa bendición. I wanted to be blessed. Yo quería ser bendecido. And what he was telling me was robbing me of a blessing. Y lo que aquel tal pastor me estaba diciendo me robará de mi bendición. See, 2 Timothy 2:15 Segundo de Timoteo 2:15 dice: Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Procuren con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. So we're supposed to read, hear, obey, and study God's word. Entonces tenemos que leer, escuchar, buscar y estudiar tanto y como obedecer la palabra de Dios. So that's what we're going to do. Entonces eso es lo que vamos a hacer. We're going to study a part or a section of the book. Entonces vamos a estudiar una parte o más bien una sección de ese libro. In the future, we may look at other sections of the book. En el futuro quizás vemos otras secciones del libro igual. But make sure you have your Bible, your note paper, and your pencils. Pero deben estar seguros que tienen su Biblia, una libreta para tomar nota y algo para tomar apuntes. What I say, in my opinions, are not worth much. Lo que yo digo, en mi opinión, tal vez no vale mucho. But I will give you scriptures. Pero les voy a dar escritura You need to read them for yourself. y usted debe buscar y estudiarlo por sí mismo. You come to your own conclusion. Busca su propia conclusión. Okay. Muy bien. Book of Revelation is basically divided into 3 parts. El libro de Apocalipsis está dividido en 3 secciones o 3 partes. And we find these listed in chapter 1, verse 19. Y encontramos esas secciones en capítulo 1, versículo 19. John, the Apostle John, is instructed to write the things which thou hast seen, El apóstol Juan está dado instrucción por Jesús mismo y dice: escribe las cosas que has visto
and the things which are, y las cosas que son, and the things which shall be hereafter. y las cosas han de ser después de estas. What's already happened, Las cosas que han pasado, what's happening now, las cosas que están pasando ahora, and what will happen. y las cosas que pasarán en el futuro. Chapter 1 Capítulo 1 contains what John had seen. contiene todo lo que Dios ha visto. He had just seen it. Lo acaba de ver. In chapter 1, we find out who wrote this book, En capítulo 1 encontramos quién escribió ese libro, who it was intended for, para quién fue escrito este libro, and we also find an image of Jesus Christ. encontramos una imagen o una vista de quién es Jesucristo. But not just as the Son of Man, but as the Son of God. No solamente como el Hijo de Hombre, pero ahora vemos a Jesús como el Hijo de In Dios, all his glory. en toda su gloria. Chapters 2, En capítulo 2 3 y capítulo 3 are the letters to the churches. son las cartas o mensajes escritas a las iglesias. They describe what is going on at that time, Describe lo que está pasando en las iglesias en ese tiempo. and the third part, which is verses 4 to 22, Y después, versículo 4 a 22, they tell us what is going to happen in the future. empieza a decirnos lo que va a pasar en el futuro. We're just going to be looking at the first 3 chapters in this series. Disculpa, capítulos 4 a 21. Pero nosotros vamos a estar viendo los primeros capítulos en esta serie. Revelation chapter 1, verse 11. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11. Saying, I am Alpha and Omega, Que decía, yo soy el alfa y la omega, the first and the last. el primero y el último. I have some homework for you to do. Tengo una tarea para cada uno de ustedes. The person that's talking here La persona que está hablando aquí calls himself the first and the last. los llama a sí mismo el primero y el último. We find that a number of times throughout the scriptures. Encontramos esa frase y varias veces en la Biblia o en las Escrituras, Old and New Testament. en el Antiguo Testamento tanto como el Nuevo Testamento. Here's what I want you to do. Y aquí es lo que quiero que ustedes hagan. I want you to write down these 2 verses that I'm about to give you. Quiero que anotan los siguientes 2 versículos, lo cual que los voy a dar ahora. I'm not going to tell you why yet. No les voy a decir el por qué aún. When we get into chapter 1, I will. Después, en otra lección, les voy a decir el por qué. These 2 verses, I think you may have future use of. Pero esos 2 versículos van a tener o van a necesitar van a ser necesarios en el futuro. First one is Isaiah chapter 41, verse 4. El primero es Isaías 41, versículo 4. Who hath wrought and done it, calling the generations from the beginning? I, the Lord, the first and with the last, I am He. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. He's the Postreros. first. He's the first. Él es el primero. How many first can there be? ¿Cuántos primeros pueden tener? Only one. Solo uno. Second verse is Isaiah chapter 44, verse 6. El siguiente versículo que quiero que se anoten es Isaías 44, versículo 6. Thus saith the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. I am the first and I am the last, Yo soy el primero y yo soy el postrero. and beside me there is no God. Y fuera de mí no hay Dios. He's the first, Él es el primero, he's the last, Él es el último, he's the only one. es el único. Keep those 2 verses.
Guarde esos dos versículos. If you're listening to this in Spanish, Ahora, si usted está escuchando eso en idioma español, part of your homework is already done for you. la primera parte de su tarea ya está hecho. If you're listening to this in English, Si están escuchando en inglés, I want you to look up the Hebrew word quiero que busquen la palabra en hebreo for the word Lord. por la palabra Señor. We want to see who's talking in these two verses. Queremos ver quién está hablando en esos dos versículos. Write them down. Escríbelos, anótalo We're going to come back to them y vamos a regresar in the next session. en la siguiente sesión. Now, in the second half of verse 11, En la segunda parte del versículo 11 en Apocalipsis capítulo 1, John is told, "What thou seest, write in a book and send it unto the seven churches which are in Asia." dice, le dice al apóstol Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. And then he lists the seven churches. Y aquí después da una lista de las 7 iglesias. Unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. Entonces dice, escribe una carta a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Now, why these seven churches? Ahora, ¿por qué esas 7 iglesias? It's interesting to note that they're all Gentile churches. Es interesante notar que todas esas iglesias son de gentiles. Now, we've heard of Ephesus. Ahora hemos escuchado de Éfeso, Paul wrote an epistle to them. porque Pablo también escribió una carta a esa iglesia. But these other 6 churches, we don't hear much more about them. In the Pero esos otros 6 iglesias no escuchamos mucho acerca de ellos en la Biblia. Why these 7? ¿Por qué estas 7 iglesias? What about the church in Rome? Porque, ¿y qué tal la iglesia en Roma? Paul wrote a long letter to them. Pablo escribió una carta muy larga a ellos. What about the church in Jerusalem? ¿Qué tal la iglesia en Jerusalén? That's where the church began. Ahí es donde inició la iglesia cristiana. What about the church in Corinth? ¿Y qué tal la iglesia en Corinto? Paul wrote 2 letters to them. Pablo escribió 2 cartas a ellos. What about the church in Antioch? ¿Y qué tal de la iglesia en Antioquía? Paul spent a year there with Barnabas Pablo pasó un año ahí con Bernabé preaching the gospel. predicando el evangelio. That was the first church where people were called Christians. Y eso fue la primera iglesia donde los llamaron cristianos en Antioquía. Why these 7 churches? Pero regresamos a la pregunta, ¿por qué esas 7 iglesias? Well, there's 3 schools of thought on that. Bueno, hay 3 formas de verlo o 3 puntos de vista acerca de esa pregunta. The first idea is that these churches Primera idea es que esas iglesias had particular problems, tenían problemas particulares, so God was sending them messages entonces Dios estaba enviando mensajes particulares for these specific churches para esas iglesias específicas, for these specific times. para ese tiempo específico. And I believe that. Y yo creo eso. Another school of thought Otro punto de vista is that God used these 7 churches es que Dios usó esas 7 iglesias to show us a history para mostrarnos una historia or a panoramic view o un vistazo panorámico, una vista panorámica of His church de su iglesia throughout history, por toda la historia, from the day of Pentecost till today. del día de Pentecostés hasta el día de hoy. I believe that. También yo creo eso. Third school of thought El tercer punto de vista is that God was showing us these churches que Dios estaba enseñándonos esas iglesias because there were characteristics of these churches porque hubo características en estas iglesias or problems in these churches o más bien problemas en esas iglesias that we should be aware of que debemos dar cuenta de ellos because they can exist in His church today. porque pueden existir en su iglesia, en la iglesia de Cristo hoy día.
And I believe that. Y también yo creo eso. I believe all three of those are part of the reason why God used these 7 churches. Yo creo que esos 3 ejemplos son razones en por qué Dios usó esas 3 iglesias para nosotros hoy día. Now, I have heard one other explanation, Ahora, yo he escuchado un ejemplo más. which is that it was the easiest route for the mailman. Yo escuché un ejemplo que decía que era la ruta más fácil para el hombre de los correos o para que lo lleven los envíos. I don't believe that. No creo eso. As a matter of fact, Por ser cierto, if we look at these 7 churches as a history of his church throughout the time, si vemos estas 7 iglesias como una panorama de la historia de la iglesia cristiana, if we switch just one of the churches, si cambiamos una sola de las iglesias, it doesn't work. no funciona. So Entonces, I say yes, yes, yes to the first 3 options. yo digo sí, sí y sí a las primeras 3 formas de verlo. You know, many times readers of Revelation Muchas veces los que lean el libro de Apocalipsis think that John wrote a book, piensan que Juan escribió un libro which we now have, que ahora nosotros ya lo tenemos and that he sent letters y después envió cartas to these 7 churches. a esas 7 iglesias. One letter to the church in Ephesus, Una carta a la iglesia en Éfeso, another one to the church in Smyrna, otra en la iglesia de Esmirna, another one to the church in Pergamos, otra carta lo envió a la iglesia en Pérgamo Thyatira, and so on. y Tiatira y etc. But if we look back at what John was told to do, Pero si vemos y regresamos al primero de lo que Jesús dijo a Juan hacer, John is told le dice a Juan, what, and it's in verse 11, es en versículo 11, what thou seest. dice, lo que ves, Well, he saw the image of Jesus. pues ve la imagen de He Jesús, saw all the future events. vio todos los eventos del futuro And then he is told, write it in a book y dice, escríbelo en un libro and send it. y envíalo. What does it mean? ¿Qué es él? Envíalo a él o envíalo. It means the book. ¿Qué significa? Pues significa el libro. So John is told to send the book. Entonces le da enseñanza a Juan que envía el libro. To the 7 churches. Y que envíe el libro a las 7 So iglesias. I believe all 7 churches got the whole book. Yo creo que todas las iglesias recibieron todo el libro. Now, Ahora, as we study these letters, mientras que estudiamos esas cartas, there's six things we need to look for. hay 6 cosas, lo cual que quiero que vamos buscando o viendo. And we're going to apply these 6 things to all 7 of the letters. Y vamos a aplicar esas 6 cosas en cada carta a cada iglesia. So perhaps we should make a note of these 6 things. Yo quiero que tomen cuenta y hacen una nota de esas 6 cosas. Number 1, Número 1, attribute or characteristic of Jesus. un atributo o característica de la persona de Jesucristo. In each of the letters, En cada carta, Jesus takes a characteristic from chapter 1 Jesús toma una característica del capítulo 1 and puts it in his letter to each of the churches. y lo aplica y lo pone en cada carta a cada iglesia. Different characteristic Una característica distinta to each church para cada iglesia, that applies to each church. que aplica para cada iglesia. Number 2, Número 2, a commendation. una comendación o una exhortación. Jesus applauds the churches Jesús da una alabanza a cada iglesia for what they're doing right. por lo que están haciendo correcto. Good job. Que dice bien hecho. Keep up the good work. Felicidades. Una felicitación, perdón. Number 3, Número 3, a condemnation. una condenación. See, Jesus is also telling them,
There's some things you've got wrong. Y también Jesús le dice algo que lo hace incorrecto. There's some things you've forgotten. Hay cosas que son erróneas o cosas que has olvidado. There's some things you're doing that are in error. Hay cosas que no están haciendo de la forma o manera correcta. Number 4, Número 4, an exhortation una exhortación, or a warning. una advertencia. You've got problems. Tienes problemas, Watch out. ten cuidado, You're in trouble. hay problema que viene. Number 5, Número 5, a promise. una promesa. Address these issues. Que vamos a hablar y tocar temas acerca de esos asuntos, Correct these problems. corrige ciertos problemas, If you do, y si lo haces, here's what's going to be waiting for you. aquí es lo que les espera. And the last thing, number 6, Y número 6, el último, I just call that people with ears. yo lo llamo personas con oídos. He concludes the letters to each church. Una conclusión, él da una conclusión a cada carta. He uses the words, Utiliza las palabras, he that hath an ear, el que tiene oído, let him hear. escucha. So, Entonces, we need to keep those in mind as we go through tenemos each que of tomar them. en cuenta cada una de esas 6 cosas mientras estamos viendo el ejemplo de cada carta, de cada iglesia. Now, there's also some keys to studying Revelation. Ahora, hay unas claves para estudiar el libro de Apocalipsis. And we need to understand these keys before we actually get into our study. Y debemos entender esas claves antes de entrar el estudio de este libro o esa siguiente enseñanza. Number 1, Número 1, take careful note tomar nota, ten mucho cuidado where events are occurring. y ver dónde los eventos están recurriendo. Is this happening in heaven? ¿Está pasando en el cielo Is this happening on earth? o está pasando en la tierra? And where is John when he sees this? ¿Y dónde está Juan cuando ve lo que ve? Is he looking at the earth from heaven? ¿Él está mirando a la tierra desde el cielo Is he looking at heaven from earth? o está mirando el cielo desde la tierra? Number 2, Número 2, we need to understand that the book of Revelation is not necessarily written in chronological order. necesitamos entender que el libro de Apocalipsis no necesariamente está escrita en orden cronológica. Now, this is not going to impact us much for the first 3 chapters. Eso no nos va a dar mucho impacto en los primeros 3 capítulos, But if you get into verses 4 to 22, pero empiezas a ver capítulos 4 a 22. you'll find that at times we are shown events that are taking place. A veces nos enseña eventos que están pasando Then it jumps back to discuss an event in more detail. y después regresa a hablar acerca de uno de esos eventos en mayor detalle. You cannot read the entire book thinking it's all in chronological No order. puedes leer el libro entero de Apocalipsis creyendo que está en un orden cronológico. Number 3, Y número 3, clave número 3, how do we interpret these scriptures? ¿cómo debemos o podemos interpretar esas escrituras? Revelation does contain a lot of symbolism, El libro de Apocalipsis sí tiene mucho simbolismo allegories. y algoritmos. So there's a general rule that I like to use that I've heard before. Hay ciertos ejemplos de lo alegórico, lo que utiliza en el libro, lo que podemos hacer. When we read a scripture, Y cuando vemos una escritura, if it has meaning si tiene un sentido, just simply from reading what it says, solo viendo lo que dice, then accept what it says literally. entonces recibe lo que dice literalmente. If it has meaning and significance simply based on what it says, Si tiene significancia en lo que dice, lo que está escrito, accept it for what it says. recibe lo que dice y recíbelo por lo que dice. If it does not, Si no,
look for other scriptures Busca por otras escrituras that will shed light on the scripture that you're currently que reading. pueden brindar luz o dar revelación de lo que estás leyendo en ese momento. Revelation talks a lot about a dragon, En Apocalipsis habla muchísimo acerca de un dragón. but there is another verse Pero hay otro versículo, that tells us exactly who the dragon is. pero nos dice exactamente quién es el dragón. We're told that it's Satan, the devil. Que nos dice que es Satanás, el diablo. When we get into chapter 1, Cuando entramos a capítulo 1, we will see Jesus holding stars in his hand vamos a ver que Jesús tiene estrellas en su mano and walking among candlesticks. y camina de entre candeleros, But candelabros. it's not until the end of the chapter Pero no hasta el último del capítulo that we are told what the stars are que nos dice lo que son las estrellas and what the candlesticks are. y lo que son los candelabros. Number 4, Bueno, número 4, clave número 4. as we read the book of Revelation, Mientras que estamos leyendo el libro de Apocalipsis, particularly the futuristic, the events that occur in the future, particularmente los eventos que ocurren o ocurrirá, pasarán en el futuro, we need to put ourselves in John's shoes. necesitamos ponernos a nosotros mismos en el lugar de Juan. We need to understand the times in which he was living and writing this. Necesitamos entender los tiempos en que él vivía y la forma o punto de vista que él puede tener. We don't know exactly, No sabemos exactamente, but we suspect that John wrote this book about the year 90 AD. pero vemos que a lo mejor Juan escribió ese libro Yeah. en 90 AD o después de Cristo. Imagine yourself Imagina que usted mismo back in those days, está en esos tiempos, en esa época. if you looked up and saw an airplane. Si usted miró al cielo y vio un avión, I don't think you'd be saying, oh, look, a Boeing 747. yo no creo que va a decir, mira que hay un modelo Boeing de 747. I don't think you'd even say, oh, look, an airplane. Yo no creo que usted ni diría, mira, un avión. You would have to find some way to explain that to the people of your day. Tendrás que buscar una forma de explicar a las personas de tu época lo que viste. If you were looking into the future Si usted estaba mirando hacia el futuro, and you saw a nuclear explosion, viste una explosión nuclear, the atomic bombs that were dropped on Japan in World War II, como una de las bombas atómicas que fue derramado en Japón en la Segunda Guerra Mundial. how would you describe that? ¿Cómo vas a describir o qué palabras usarás para decirlo? If you saw a military tank, Si viste un tanque militar, por ejemplo, how would you describe it? ¿cómo puedes describirlo? Chariot with strange wheels? Un carro de caballo pero sin caballo con llantas extrañas, With fire coming out of its nose? con fuego que sale de su nariz. So, just understand that sometimes Entendemos que a veces, en ocasión, we need to understand the times that John was living in. necesitamos entender la época en que vivía Juan y la forma en cómo él puede describir las cosas de su manera. So, with this now behind us, Y ahora con ya viendo eso, we're now able to start our study of Revelation chapter 1. ahora podemos iniciar nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 1. And we will do that beginning next time. Y vamos a hacer eso en la siguiente sesión. Till then, God bless. Hasta entonces, Dios les bendiga.